Muy buenos días, jóvenes. En esta mañana abordaremos el tema las obligaciones condicionales. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca la clasificación de las obligaciones condicionales. De esta manera estaremos aplicando este conocimiento al caso concreto. Condicionales. El artículo 1878 establece que la obligación es condicional cuando su existencia o resolución depende de un acontecimiento futuro e incierto y es suspensiva la condición que hace depender la obligación de un acontecimiento futuro. Tenemos dos aspectos. Puede ser condicional la obligación y también puede ser suspensiva. Y decimos que es resolutoria cuando verificándose repone los bienes en el estado que tenían como si la obligación no se hubiera contraído. Cuando la obligación es casual, cuando depende enteramente del acaso, es decir, de la suerte, ¿verdad? Y es potestativa cuando depende de la voluntad de una de las partes. Decimos que es mixta cuando depende al mismo tiempo de la voluntad de una de las partes y de la voluntad de un tercero del acaso. El artículo 1880 dice que toda condición imposible y las contrarias a las leyes o buenas costumbres se tienen por no puestas. Ahí no hay ningún problema, entendemos bien. El artículo 1881, la obligación contraída bajo una condición que la hace depender de la pura voluntad de aquel que se ha obligado es nula. Es nula. El 1882 dice, cuando la obligación se contrae bajo condición suspensiva y antes de su cumplimiento perece o se deteriora el bien que forma su objeto, se observarán las reglas siguientes. Por ejemplo, si el bien perece enteramente sin culpa del deudor, la obligación se reputa no contraída. Pero si el bien perece enteramente por culpa del deudor, este queda obligado para con el acreedor al pago de los daños. Si el bien se deteriora sin culpa del deudor, el acreedor debe recibirla en el estado en que se encuentre, sin disminución del precio. Pero en el caso de que el bien se deteriora por culpa del deudor, el acreedor tiene el derecho de resolver la obligación y de exigir el bien en el estado en que se encuentre, además del pago de los daños y perjuicios. La condición resolutoria no suspende la ejecución de la obligación. Cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiera recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta en favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla, pero será obligado a declarar su determinación si el deudor lo exigiera. Estamos hablando de una condición resolutoria. El artículo 1884, verificada la condición resolutoria, no se deben los frutos percibidos en el tiempo intermedio, salvo que la ley, el testador, el donante o los contratantes, según los varios casos, hayan dispuesto lo contrario. El 1885 establece que la condición resolutoria va siempre implícita en los contratos, aunque no la pongan por escrito, en los contratos bilaterales, para el caso de que uno de los contrayentes no cumpliera su obligación. En este caso, el contrato no se resuelve de pleno derecho. Es decir, este artículo supone que en todo contrato debe de existir una condición resolutoria. En este caso, el contrato no resuelve de pleno derecho. La parte respecto de la cual no se ha ejecutado la obligación tiene la elección o de obligar a la otra a la ejecución del contrato, si es posible, o de pedir su resolución, además del pago de los daños y perjuicios en ambos casos. El artículo 886 dice que toda condición debe cumplirse de la manera que las partes han querido o entendido verosímilmente que lo fueren. Es decir, estamos hablando que todo contrato, ¿verdad? Es lo que todas las cláusulas contenidas en todo contrato es ley para las partes. Entonces, si usted convino en un contrato una obligación, ¿cómo la iban a ejecutar? La forma en que la iban a ejecutar, en qué plazo,
todos los términos, las condiciones suspensivas, resolutorias, todo esto va a cumplirse, ¿verdad? Pero va a ser todo lo estipulado en ese contrato, va a ser ley para las partes. Ante el incumplimiento de estos contratos, nos vamos a los juicios, nos vamos ante el juez y el juez resolverá de acuerdo a nuestro derecho sustantivo, que es nuestro Código Civil. El artículo 1887 dice que cuando una obligación se ha contraído bajo la condición de que un acontecimiento suceda en un tiempo determinado, esta condición se tiene por no cumplida. Si el tiempo ha expirado sin que el acontecimiento sea efectuado, si no se ha fijado plazo, la condición puede ser cumplida en cualquier tiempo y no se tiene por no cumplida, sino cuando es cierto que el acontecimiento no suceda. Ejemplo, usted tiene la obligación, ¿verdad? Qué sé yo, usted contrae una obligación, pero bajo una condición, ¿verdad? Que puede ser un acontecimiento que tiene que suceder, pero no se sabe cuándo. Y si no sucede, entonces se tiene por no cumplida. El artículo 1888 nos habla cuando se ha contraído una obligación bajo la condición de que no suceda un acontecimiento en un tiempo dado, la condición se juzgará cumplida. Cuando ha expirado este tiempo sin que el acontecimiento suceda, se juzga igualmente cumplida si antes del término es cierto que el acontecimiento no debe tener efecto. Y si no se ha fijado tiempo, no se tiene por cumplida, sino cuando es cierto que el acontecimiento no ha de cumplirse. Estamos hablando de una condición, ¿verdad? De que no suceda un acontecimiento en un tiempo dado. El artículo 1889 nos habla que la condición se tiene por cumplida cuando el obligado bajo esa condición impide su cumplimiento, es decir, hay una oposición a que se cumpla, ¿verdad? Esa condición, entonces se tiene el obligado bajo esa condición, entonces la condición se va a tomar como que está cumplida. ¿Por qué? Porque alguien se opuso. El artículo 1890 dice que cumplida la condición, se retrotrae al día en que la obligación ha sido contraída. Si el acreedor muere antes del cumplimiento de la condición, sus derechos pasan a su heredero. El 1891 establece que el acreedor puede, antes del cumplimiento de la condición, ejecutar todos los actos que tiendan a conservar su derecho. Y el 1892 dice, no puede exigir el cumplimiento de la obligación condicional si no verificada la condición totalmente. Todo lo que hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva podrá arrepentirse mientras no se hubiere cumplido. Estamos hablando de que es una condición suspensiva. 1893. Si el que debe un bien mueble a plazo o bajo condición suspensiva o resolutoria lo enajena, no habrá derecho de reivindicarlo contra terceros poseedores de buena fe. Estamos hablando de que usted tiene un bien inmueble y está bajo una condición suspensiva o resolutoria y usted lo enajena, después no vas a tener derecho a reivindicarlo, a intentar la acción reivindicatoria para poder recuperar el bien contra terceros poseedores. El artículo 1894 dice, si el que debe un inmueble bajo condición lo enajena o lo grava con hipoteca o servidumbre, no podrá resolverse la enajenación o gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo inscrito u otorgado por escritura pública. Estamos hablando de esta misma enajenación, ¿verdad? Que usted el inmueble está bajo condición, viene usted y lo enajena, y entonces lo puedes enajenar con un gravamen, con una servidumbre, ¿verdad? Entonces, si lo enajena, la enajenación gravamen, sino cuando la condición constaba en el título respectivo, inscrito u otorgado por escritura pública también inscrita.
En concreto, no se podrá resolver la enajenación que hizo esta persona, ¿verdad? Este deudor. ¿Por qué? Porque su inmueble estaba bajo una condición y él lo enajena. Entonces, esa enajenación no puede resolverse, sino cuando la condición constaba en el título respectivo inscrito otorgado para escritura pública. El 1895 dice que el derecho del acreedor que falleciera en el intervalo entre el contrato condicional y el cumplimiento de la condición se transmite a su heredero. Y lo mismo sucede con la obligación del deudor, ¿verdad? Esta regla no se aplica a las asignaciones testamentarias ni a las donaciones entre vivos. Estamos hablando de que un acreedor fallece en el tiempo en que el contrato está condicionado y el cumplimiento de la condición no se ha dado. Y entonces se transmite a su heredero y lo mismo sucede con la obligación del deudor. Dice que esta regla no se aplica a las asignaciones testamentarias ni a las donaciones entre vivos. Mientras está dada esta obligación bajo condición, el acreedor puede transmitir a sus herederos, pero de lo contrario, esta regla no se puede aplicar ni al caso de las asignaciones testamentarias ni al caso de las donaciones entre vivos. Muchas gracias y hemos llegado al fin de este tema. Ha sido un placer. Buenas tardes.